una historia de un profundo amor que finaliza con un desenlace inesperado. Es lo que vamos a desmenuzar y esto nos permitirá que hagamos una retroalimentación en nuestra vida y a la vez hagamos ajustes en nuestro rol como padres y cambios en nuestro rol como hijos. Porque cada quien puede sentirse identificado con uno, dos o los tres personajes que protagonizan este clásico. Dos hermanos, uno de ellos comprometido con la familia, responsable y encargado de la empresa familiar. Probablemente la mano derecha de su padre y de quien dependían muchas actividades y decisiones laborales. Un hijo que todo padre en este mundo desearía tener. Por otro lado, tenemos a su hermano menor, quien era todo lo contrario. La Biblia no nos dice por qué había este comportamiento abismal, este comportamiento tan diferente el uno del otro. No sabemos si como hijos habían tenido la misma formación y dedicación en su niñez, adolescencia y juventud. Tampoco si había desacuerdo entre ellos. Como padres, sabemos que ninguno de nuestros hijos son iguales. Cada uno tiene un toque especial que lo caracteriza. Unos son más atentos, otros más amorosos, algunos son más responsables, otros más obedientes. Pero lo que nos toca hacer como padres es pedir la dirección de Dios para atender la formación de nuestros hijos y que ésta se realice con toda imparcialidad. Es decir, que todos reciban la misma atención y dedicación, sobre todo con todo el amor, así como lo hace nuestro Padre Celestial con cada uno de nosotros. Que podamos dedicar tiempo para transmitir los valores, enseñar los principios que deben regir sus vidas no de una manera impositiva, sino que con sabiduría les mostremos los beneficios que se obtienen cuando vivimos de acuerdo a la palabra de Dios. Que ellos puedan entender la importancia de ser obedientes y honrar a Dios en todo lo que hagan, porque esto los librará de caer en situaciones indeseadas que repercutirán en su futuro. Después de este pequeño paréntesis, podemos decir que lo que sí detalla esta historia es la forma en que uno de estos hijos se presenta con su padre y le pide su herencia. Posiblemente las malas compañías hicieron que este joven tomara esta decisión. Su padre, ante esta petición, heredó a sus dos hijos. La escritura nos dice que a los pocos días el joven que había pedido la herencia vendió lo que su padre le había dado y se fue lejos a vivir a otro país. Se dio la gran vida, pero en su desenfreno hizo lo malo y se gastó todo el dinero. Pronto comenzaron las dificultades porque al país al que fue tuvo una gran escasez de comida y el joven empezó a pasar hambre. Esto lo llevó a buscar trabajo, pero el único que encontró era cuidando cerdos en una finca. Era tanta su necesidad que hasta le daban ganas de comer la comida con la que los cerdos eran alimentados, pero nadie se la daba. Después de algunos días, pudo comprender lo mal que se había comportado y pensó que en la finca de su padre los trabajadores tenían toda la comida que desearan y él, en cambio, estaba solo en un lugar desconocido, muriendo de hambre. Entonces tomó la decisión de volver a su casa y en su mente planeaba la manera en la que se presentaría ante su padre para pedirle perdón, pues no solo se había portado mal con él, sino también había ofendido
a Dios. Pensó que si su padre ya no lo quería recibir como hijo, le diera la oportunidad de ser uno de sus empleados. Por otra parte, en esta historia podemos apreciar el corazón de un padre que no se rindió ante la partida inesperada y la forma en la que su hijo lo trató. Ahora entiendo cuando la palabra menciona que cuando perdonamos a alguien, demostramos que lo amamos. Este padre tenía la esperanza de que su hijo regresara. No sabemos cuánto tiempo estuvo pidiendo para que Dios guardara a su hijo, que tocara su corazón para que pudiera tenerlo nuevamente bajo su techo, que su hijo pudiera recapacitar y volver al redil. Esto me lleva a pensar en la importancia que como padres debemos dar a la oración. ¿Cuánto tiempo dedicamos para levantar a nuestros hijos? ¿Tenemos oraciones específicas por cada uno de ellos? ¿O los dejamos a la deriva para que otros sean los que siembren en su corazón semillas incorrectas? Este padre vio cómo su oración fue contestada, porque un día pudo ver a la distancia a su hijo regresar. Y su corazón ya estaba listo para recibir lo que anhelaba. No esperó a que su hijo llegara a casa. Él se levantó y corrió hacia él lleno de amor y lo recibió con abrazos y besos. La Biblia nos dice que este joven comenzó a expresar lo que ya había previsto, pero su padre no lo dejó terminar su propuesta. Inmediatamente llamó a los sirvientes y les dijo que trajeran pronto ropa para vestirlo. Además, mandó traer un anillo, que es símbolo de autoridad y distinción. También les hizo traer sandalias. Este padre estaba emocionado. Tenía nuevamente a su hijo en casa, sano y salvo. No podía desaprovechar la oportunidad para hacer una fiesta en honor de su hijo, al que amaba. Ordenó que mataran al ternero más gordo y la fiesta comenzó para celebrar que su hijo estaba de nuevo en casa. El hijo que pudo haber muerto, pero que había vuelto a vivir. El hijo que se había perdido, pero ahora lo había encontrado. ¿Cómo iba a pasar desapercibida esta ocasión? Por último, analicemos al otro hijo, que se encontraba como de costumbre trabajando en el campo. Al regresar, escuchó la algarabía, la música y vio el festín. Esto no era habitual, algo estaba pasando. Cuando se enteró de lo que acontecía, se molestó en gran manera. Tanto fue su enojo que no quiso ser parte del festejo. Su padre, al saber la actitud de su hijo mayor, salió a rogarle que entrase y se uniera a la celebración. Pero posiblemente este tiempo en el que su hermano se había alejado de la casa también había sido difícil para él. Había visto el desespero de su padre por la mala decisión que su hermano había tomado. Quizá también él había resentido su partida, pero estaba en total desacuerdo de la forma en que su padre había recibido a su hermano. Y discutió el punto. Le reclamó que aunque él había permanecido fielmente a su lado, era responsable y obediente, nunca había sido celebrada su buena conducta. ¿Cómo era posible que después de que su hermano malgastara la herencia, viviendo una vida desenfrenada, recibiera este tipo de bienvenida como si hubiera hecho una gracia? Y la respuesta de este Padre amoroso puede ser semejante a la que en ocasiones hemos escuchado de Dios mismo o la hemos oído al leer la palabra. Cuando nos afanamos en las actividades que hacemos cada día,
no nos damos cuenta de que si bien estamos a los pies del Maestro, no gozamos de todas las bendiciones que Él ha puesto en nuestra mesa. Necesitamos aprender a gozar de cada uno de los detalles que Dios nos da, ser agradecidos, expresar ese agradecimiento con una sonrisa, con rostros radiantes que reflejen a Cristo, que estemos alegres por cada una de esas acciones que Él manifiesta hacia nosotros por amor y que son opacadas cuando creemos que las merecemos. Pero cada una de ellas las recibimos por su misericordia y su profundo amor. Muchas veces queremos una invitación o un reconocimiento cuando todos los días gozamos de su favor y su gracia inmerecida. Todos hemos recibido como este hijo menor el amor del Padre. ¿Cuándo? Cuando entregamos nuestra vida y nos rendimos a los pies de Jesucristo. Posiblemente no todos hemos tenido la actitud del hijo mayor, pero lo que sí debemos entender es que como hijos de Dios tenemos que disfrutar sus ricas y abundantes bendiciones, no solo en un día en particular, sino todos los días de nuestra existencia, y quitar cualquier sentimiento incorrecto que no nos permita participar de las bondades de Dios. Escuchemos el verso que se encuentra en el libro de Lucas, en el capítulo 15, en el verso 31, y dice: El padre le contestó: Pero hijo, tú siempre estás conmigo y todo lo que tengo es tuyo. Te invito a dar like, a suscribirte y además te animo para que invites a más personas a ser parte de este canal. Nos vemos el día de mañana en la siguiente cápsula de vida.